Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es un reto que a estas alturas del bloque, del segundo bloque de la tarde, todavía estemos un poco despiertos, ¿no? En esta ocasión voy a compartir una presentación que tiene relación sobre los bloqueos de sitios de Internet y, por supuesto, sus consecuencias técnicas. ¿Alguno de ustedes, quiero que levanten la mano si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre los bloqueos en Internet? Uno, solamente uno, dos, tres, cuatro. Pocas personas, entonces. A ver. Entonces la presentación no va a poder ser tan breve, ¿verdad? No se asusten. A ver, espérate. No. No podemos pasar las slides. Ahora sí, ahora sí. Bien, cuando escuchamos hablar del bloqueo de sitios de Internet, es nada más que impedir o limitar el acceso de los usuarios a alguna página o aplicación en Internet. No sé, nos imaginamos básicamente esto. Las fuerzas antidisturbios están tratando de bloquear una avenida de gente que están quejándose por el aumento de alguna cosa o por alguna reyerta social en nuestros países. Es muy común esto, ¿no? Sin embargo, existen distintas razones por las cuales se dan los bloqueos de sitios de Internet o se motivan básicamente los bloqueos de sitios en Internet. Primero, tiene que ver con la protección de los derechos. En esto tiene alta injerencia sobre los temas de propiedad intelectual. Por lo general tiene relación con la transmisión de eventos deportivos sin el pago correspondiente de los pagos de derechos de autor. También tiene relación en cuanto al control y regulación. Aquí podemos detallar algunos temas como control político y censura de los países, cumplimiento de sanciones internacionales. En el caso de protección fiscal, en algunos países, por ejemplo, existen leyes que prohíben las loterías, las apuestas en líneas, las quinielas, que de alguna forma son cerradas en algunos países y obviamente al ser cerrada existen algunas restricciones en bloqueo para lo que es la protección fiscal. También tenemos la protección social, que tiene que ver con la protección a los menores de edad, prevención de algunos temas como ludopatías, las apuestas, o regulación de contenido inadecuado o inmoral en cualquier caso. Y por último, los temas de seguridad, que tienen que ver con temas de seguridad nacional, prevención de terrorismo, algunos temas de lavado de dinero y cibercrimen. Básicamente, estos son los cuatro ejes que motivan a a los bloqueos de sitios en Internet. Nosotros usualmente escuchamos en algunos noticieros, en algunos periódicos, en algunas páginas web que bloquearon esto o aquello, pero básicamente se motivan en función de estos cuatro ejes. Entonces, cuando se decide bloquear un sitio de Internet, básicamente esto pensamos, bueno, esto bloqueamos un dominio o una dirección IP. Sin embargo, detrás de una dirección IP, o sea, hay un sitio web o múltiples sitios web, como vamos a ver más adelante en los slides. Pero una página web tiene distintas carpetas, distintos directorios. En algunas están, por ejemplo, las imágenes del contenido que se puede bajar o se puede acceder en la página web. Hay algunos scripts, información útil, archivos, repositorios de algunos documentos, etcétera. Entonces, los sitios web son el conjunto de archivos, códigos, textos, imágenes, videos puestos a disposición en esta página web en Internet. ¿Y cómo accedo a ese sitio? Creo que todos lo hemos hecho a través del nombre de dominio. Eh, por ejemplo, eh, no sé, aa.br, en el caso de Brasil, bb.com, hemos puesto
de alguna forma algunos nombres de dominios bien genéricos, de manera tal de que se asocie. Creo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras mentes los nombres de dominios que accedemos a las páginas web. En la mañana de hoy, digo, en la tarde de hoy, temprano, explicaron los DNS, qué hay detrás de los DNS, y bueno, sería que nosotros accedemos a las páginas web mediante un nombre de dominio. O igualmente con direcciones IP. Y los sitios web, como bien saben, pueden estar en cualquier parte del mundo, incluso pueden estar de manera distribuida en cualquier parte del planeta. Entonces, cuando una autoridad o alguien toma la decisión, un creador de política pública toma la decisión del bloqueo de un sitio web de Internet, pensamos de alguna forma bien sencilla, que es como si apagásemos el interruptor de esta habitación. Vamos a la esquina y apagamos y bueno, todo se soluciona, ¿no? Entonces, sin embargo, es bastante complejo. La realidad es que detrás del bloqueo de un sitio de Internet existen elementos técnicos, quizás no como el panel de control de este avión que ven en pantalla, sino que detrás hay indudablemente una serie de temas técnicos que se inciden cuando se ordena el bloqueo de, de un sitio web. Más en ejemplos muy concretos, nosotros pudiésemos mencionar, por ejemplo, este nombre de dominio, MagisTV, que es básicamente es un emulador que transmite señales de manera fraudulentas. No sé si aquí alguien levanta la mano quienes identifican a MagisTV. Uy, bastante. Nadie lo usa, lo identifican nada más. No estamos grabando esta. Solo para tener información y saber cómo funciona. Me gusta esa. Bueno, detrás del sitio de dominio, el nombre de dominio magistv.com, existe una serie de elementos, indudablemente, que se ponen a disposición del usuario para acceder a contenido de canales de televisión, películas, eventos deportivos, etcétera. También hay algunos sitios, por ejemplo, thepiratebay.se, que es un BitTorrent que se puede acceder, básicamente información ya sea de música, libros, etcétera, etcétera. Y hay algunos sitios de apuestas, por ejemplo, hemos puesto coinbet24.com, que en cualquier momento se puede acceder a estos sitios de apuestas y apostar en casinos y demás, ¿no? Entonces, supongamos que una autoridad identifica que este Magis TV está emitiendo algún contenido ilegal o sin el pago de los derechos correspondientes y decide, bueno, vamos a bloquear el dominio magistv.com. Suena sencillo, ¿verdad? Sin embargo, detrás de estos emuladores existen una cantidad de adicional de nombres de dominios registrados que pudiesen ser, por ejemplo, magistv.online, magistv.live, y hay una serie de nombres de dominio que lo más probable es que sean identificados o sean registrados para proveer el servicio. Entonces, la autoridad o quien toma la decisión de bloquear el sitio web, magistv.com, esto va a tomar una medida que no es la adecuada. Y se forma un tema como el juego de guacamole. Le pegamos por un lado, sale por el otro, y es un juego de nunca acabar. Igualmente, también los usuarios, a ver, al no tener acceso al emulador, indudablemente tienen algunas herramientas en las cuales se pueden acceder al contenido de este emulador, ya sea a través de la página, a su navegador, el browser. Esto tiene algunas opciones en la cual nosotros podemos evadir esos bloqueos ordenados eh, en general. Entonces, como vimos en el slide anterior, magistv.com y tiene lo más probable que tenga distintos nombres de dominio que apuntan a un mismo servidor, que puede ser magistv online, magistv.live, etc. Entonces, en este servidor, que detrás de este servidor hay
un número IP. Es decir, el servidor está identificado en Internet con una dirección única, como explicaba Nacho al principio de del primer bloque. Cada elemento que se conecta a Internet tiene una dirección única que lo identifica dentro de la red de Internet. Entonces, al momento de que se ordena el bloqueo por mediante una dirección IP, lo más probable es que existan otros elementos dentro de esa dirección IP que pueden ser afectados. Lo más común que se encuentra hoy en día de manera técnica es que los proveedores de contenido utilizan lo que se conoce como el proxy reverso. Es decir, que a través de una sola dirección IP se pueden hostear distintos tipos de servicios o dominios, básicamente. Entonces, en una dirección IP podemos tener también igualmente un sitio totalmente legítimo de una tienda en línea, comercio electrónico, podemos tener sitios de universidades, medios de comunicación, instituciones públicas, y al ordenar, por ejemplo, el bloqueo de un sitio, web mediante la IP, indudablemente estamos bloqueando una gran cantidad de contenido que es totalmente lícito al respecto. Entonces, detrás de esa dirección IP, justo como hemos dicho, existen sitios de empresas, gobiernos, ONGs, universidades, academias, etcétera, lo cual indudablemente incide o impacta dentro de la decisión de bloquear una dirección IP, lo cual resulta no beneficioso para otro tipo de servicios. Por el otro lado, estos emuladores lo que hacen es que al momento de que se identifican que no pueden acceder a un nombre de dominio o una dirección IP, automáticamente en su algoritmo buscan otras direcciones IP o otros servidores que están en otras localidades y indudablemente conecta al usuario en otro servidor que puede estar en cualquier parte del mundo. Puede estar en Rusia, Medio Oriente, Australia, Estados Unidos, México, etcétera. También, como hemos visto, eh, hemos detallado esto también, los nombres de dominio cambian de un sitio 1 a sitio 2, sitio 3, etcétera. También existen algunas técnicas, como bien dije, de acceder a través de aplicaciones como VPNs o de navegadores como Tor, o también esto a través de la emisión a través de canales de redes sociales, etcétera. Hay una gran cantidad de herramientas de VPNs que son accesibles a cualquier usuario. En las páginas, los buscadores podemos buscar VPNs y hay una gran cantidad de soluciones que nos brindan de alguna forma una solución técnica para evadir el bloqueo de un sitio de Internet. Entonces, de aquí en adelante, tenemos algunos riesgos y algunas conclusiones y recomendaciones que voy a compartir con Paulita. Claro que sí. Bueno, siguiendo con el abordaje que compartió César, entonces vamos a ver los riesgos, las conclusiones y algunas recomendaciones. Como dice allí, el primer riesgo es la desconexión involuntaria de terceros, o sea, terceros que nada tienen que ver con el contenido ilegal que se quieren remover. Cuando el juez manda a bloquear una IP, esa IP está en un servidor que tiene muchos más sitios que se verán perjudicados. Por otro lado, la inhabilitación de redes, ya que se podría llegar a bloquear una red completa. Entonces se caerían servicios y por supuesto que estaríamos desconectando a personas de ese servicio. Por otro lado, largo tiempo en recuperar los servicios, porque sí se bloquea rápidamente, ¿verdad? Pero luego liberarlo, eso puede tomar días, puede tomar mucho tiempo, y entonces volvemos a lo mismo, consecuencias negativas para los terceros que nada tienen que ver con ese bloqueo de ese contenido ilegal. Entonces, si no se pide lo que es un bloqueo temporal, que lo vamos a ver ahora en unos minutitos, los bloqueos se hacen, luego se olvidan, entonces eso afecta Internet. O sea que concluimos que dentro de los riesgos hay baja efectividad de todas estas formas que habló César de bloqueo, por IP, por DNS, URL y demás, porque siempre va a haber una forma
de saltear el bloqueo. Y entonces, bueno, de allí muchas cargas indeseadas. Pasamos a las conclusiones. Esta slide me gusta mucho porque me gusta el queso, básicamente, pero ese no es el mensaje, sino que lo que decimos aquí es que la primera conclusión es que el bloqueo es inefectivo, ¿verdad? Porque no se remueve el contenido ilegal realmente, ya que la carpeta que mostraba César sigue visible en Internet desde otros lugares, porque se puede acceder por VPN o por otros medios. La segunda conclusión, sí, es que tiene un gran perjuicio para terceros. Por ejemplo, como se ve en la imagen, un edificio, si pasa algo solamente en el apartamento 305 y bloqueamos todo el edificio, en realidad estamos generando justamente perjuicios a terceros y seguimos sin encontrar la real solución. En tercer lugar, y por supuesto muy importante, derechos humanos, ¿no? Que representa la puerta de entrada para las limitaciones de derechos humanos, libertad de expresión, derecho a la información y otros. También una enorme carga administrativa para todos los involucrados, porque a la hora del bloqueo están involucrados los jueces, los reguladores, ¿no? Que están haciendo proyectos de ley que piden bloqueos. A la vez, estos reguladores les informan a los ISPs y los ISPs necesitan gente idónea 24/7 para llevar a cabo esto. Por tanto, esa carga es casi que irreal. Es muy grande y es muy difícil de mantener. Nos queda, bien, y ya pasamos a las recomendaciones, que, bueno, siempre decimos que el bloqueo no sea la primera opción, ¿no? Por supuesto que es proporcional, si estamos hablando de temas muy delicados, abuso infantil, otros, por supuesto que nosotros allí no tenemos nada para decir al respecto, pero sí, para otros temas es eso, que no sea la primera opción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, consultar a todas las partes interesadas. En caso, por ejemplo, de avanzar con una regulación, bueno, que gente idónea en el tema pueda acompañar a estos reguladores y eso, que expertos se acerquen y trabajen justamente en colaboración. Que esto es lo que venimos viendo desde hoy al inicio del taller, ¿no? Lo que es el concepto multisectorial, de que cada actor con su rol tiene para contribuir y así todos definimos una mejor Internet. Y creo que queda la última, que lo decía al inicio, que es justamente que si no hay otro camino para bloquear, entonces que sea temporal, ¿sí? Esto es fundamental. Así que, bueno, creo que va por allí, finalizando con las recomendaciones. Ahí en el QR pueden tener más información. Y bueno, siendo las 18:06, sabemos que también los estudiantes de la Universidad de El Salvador tienen que retirarse pronto y sabemos que estamos en horario. Quizá sí, podemos contestar algunas preguntas y comentar, diría yo, el plan que teníamos un poquito del ejercicio multisectorial, y si hay algún interesado y curioso, podemos enviárselo, nos pueden enviar las respuestas y seguro vamos a tener oportunidades de luego poder compartirlos de alguna forma. ¿Cómo lo ves, Citar? Sí, sí, por razones de tiempo, indudablemente, esto estamos bien complicados, nos estamos extendiendo y hay compromisos de algunos presentes. Nuestra idea era básicamente tener un ejercicio de roles, como hemos dicho y como hemos visto, los temas de gobernanza, las decisiones que se toman sobre Internet deben contar con la participación de múltiples partes interesadas, es decir, a la academia, los gobiernos, la sociedad civil, la industria privada en términos generales. Entonces, nuestra idea era generar un caso práctico en donde explicamos un caso ficticio, en donde una ciudad, en donde existe una gran cantidad de emisiones no autorizadas de eventos deportivos, y los senadores de esta ciudad ficticia deciden hacer una ley para poder frenar las transmisiones ilegales en este tipo
mediante la toma de decisiones como el bloqueo de sitios en Internet. Faculta esto al regulador en ese entonces y se tome la decisión basado en denuncias, sin un proceso jurídico detrás de esta decisión de bloquear. Pero bueno, como no tenemos tiempo, desafortunadamente no se lo vamos a compartir. El que está interesado se nos puede acercar, nosotros se lo podemos enviar, porque el ejercicio es de juego de roles con algunas preguntas y bueno, es como una especie, al final era una especie de debate de cuál era la mejor decisión a tomar respecto al tema del contenido ilegal. Eh, y bueno, sí, creo que podemos generar una o dos preguntas, de alguna duda o comentario que tengan al respecto. Que no sea de Magis TV porque no usamos Magis TV. Acá hay una pregunta por acá. Hola, Billy Buitrago, de Colombia. Sí, tengo una pregunta. ¿Considera que las entidades gubernamentales no toman en cuenta la complejidad técnica al ordenar el bloqueo de las URLs a las ISPs y no escalarlo a las entidades donde está alojado dichos dominios? Eh, Hay experiencias positivas y negativas en cuanto a la toma de decisión de parte de los gobiernos. O sea, hay algunos gobiernos que de manera atinada una vez que reciben una denuncia, hacen una investigación o el que pone la denuncia tiene que presentar todas las pruebas y se toma una decisión temporal de bloqueo mientras dura la investigación. Otros toman la decisión de bloquear y punto. O sea, hay un menú de gobiernos, algunos con conocimiento, otros sin conocimiento, y ahí entonces es en donde entra eh, las, la, el mecanismo de gobernanza de Internet y la creación de capacidades de parte de la comunidad técnica. Nosotros acercamos a los gobiernos toda esta información técnica, por lo menos todo el contenido que nosotros hemos desarrollado tiene que ver cómo funciona Internet, los nombres de dominio, para que se entienda que, por ejemplo, si se va a bloquear una dirección IP, lo más probable es que sean un proxy reverso y al momento de ordenar un bloqueo de esa dirección IP, se está ordenando el bloqueo de X cantidad de dominios que están detrás de ese proxy server. Así que tenemos conocimiento de algunos gobiernos que sí lo han hecho con conocimiento, otros sin conocimiento, o sea, hay una gran asimetría en cuanto al conocimiento de parte de los gobiernos. Trabajamos en función de creación de capacidades y acercarle la información y creo que en la medida de lo posible los gobiernos en un término X van a tomar las decisiones basados en la información técnica que le acercamos nosotros. Bueno, excelente. Em, sí, ¿alguien más? Lo bueno es Acá, que Charlo. Shernon, perfecto. Iba a decir que lo bueno es que nos pueden encontrar en los pasillos, de Sí, lo que queda buenas de la semana. tardes, Cherno, no sé. Tengo una pregunta. Quizás usted puede elaborar un poco cuál es la ventaja de quizás utilizar IPv6, especialmente cuando, por ejemplo, en el caso de IPv4, muchas veces los hackers están todos detrás de los NATs y la fuerza de la ley no pueden a veces actuar contra esas personas. Y quizás, ya que ustedes están promoviendo IPv6, no sé, quizás es una oportunidad de explicar muy brevemente si esta es una ventaja que podemos usar IPv6 para solucionar estos problemas. Sí, definitivamente que IPv6 dentro de sus beneficios está la trazabilidad de las transacciones que hay, que se realizan en esa dirección IP. Hoy en día, al tener un agotamiento de IPv4, hay muchos proveedores de Internet o ISPs que utilizan los CGNAT, los Carrier Grade NAT, que son cajitas que lo que hacen es que segmentan en otras direcciones privadas su red. Entonces, al momento de generarse una trazabilidad
en alguna transacción, indudablemente que es más difícil cuando se está detrás de un CGNAT que con IPv6. Esa es una de las bondades definitivamente. Creo que hay otra pregunta por acá. Gracias. Era así para apoyar ese tema de IPv6. Muchas veces al área técnica nos llegan requerimientos fiscales para poder llevar, identificar a usuarios por justamente ahí el acuerdo de ciberseguridad de Budapest, que nos dice que tenemos que colaborar entre policías internacionales y entre ISPs. Al estar las direcciones IP con el registro de un ISP, nosotros nos vemos obligados a colaborar, ¿no? Entonces llega el requerimiento fiscal y llega por el área legal, y ahí va un poco también el tema de la gobernanza, es que el área legal debería poder tener la facultad de entender a qué se está refiriendo. Una vez que llega al área técnica, nosotros lo que tenemos que hacer es esa trazabilidad que menciona, pero si nosotros no tuviéramos IPv6, por ejemplo, si utilizamos los carrier grade NAT, que nos permite en un escenario óptimo, son 117 clientes por dirección IP, en un escenario de mucho tráfico. Entonces tendríamos que llevar a declarar 117 usuarios a una fiscalía o dar los nombres de los 117. Entonces, con la dirección IPv6 nos permite optimizar la respuesta de los requerimientos fiscales que tiene nuestra organización, ¿no? Muchísimas gracias, Lía. Y bueno, Paulita. Bueno, llegamos al final del taller de gobernanza de Internet. Antes que nada, les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado, por haber estado a lo largo de los bloques del taller. Iba a hacer un repaso de aspectos y demás, pero como siempre el tiempo es lo que nos falta. Quizás sí irnos con un llamado a la acción simple, que sea, bueno, cómo nos podemos involucrar, ¿no? Con todo lo que escuchamos hoy, volver a nuestros lugares de estudio, de trabajo y, bueno, poder charlar al menos con un colega, ¿no? Algunos de los aspectos más relevantes que se llevan del taller. Y junto a eso, bueno, mi país tiene un IGF, tiene un foro de gobernanza de Internet local. Bueno, ¿cómo puedo involucrarme? Porque seguro que sí pueden involucrarse. Con el tema de los NOCs que habló Lía, mi país tiene o tengo algo para hacer, entonces yo diría que cerrar con eso, con ese llamado a la acción pequeño, pero que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a nuestros espacios y así amplificar. Y bueno, y cerrar con que aprovechen lo que queda del evento, de conversar con toda esa gente bueno, que les genera interés, y mismo ustedes compartir lo que saben también, que eso es muy, muy importante. Así que sin más, muchísimas gracias. Y lo último que me encantaría es sacarnos como una especie de foto, selfie, algo. Nos ponemos todos acá, por ejemplo, o quizá de este lado que hay más lugar, y bueno, registramos este momento, ¿no? Gracias a todos.